El encuentro no ocurrió en un día ni en un lugar. No tuvo testigos ni dejó ruinas. No fue anunciado por señales en el cielo ni por voces que descendieran del aire. El encuentro comenzó cuando el humano soberano dejó de buscar fuera lo que siempre había estado esperando ser reconocido dentro. Fue un acontecimiento silencioso, casi imperceptible para el mundo antiguo, pero absoluto para la conciencia. Durante eras, las inteligencias formadoras habían permanecido en el umbral, sosteniendo el equilibrio sin intervenir, aguardando no una plegaria, sino una madurez vibratoria. El humano, tras el colapso del dogma, había atravesado la desilusión, la ruptura de los falsos cielos y la caída de los nombres sagrados vacíos. Al quedar desnudo de creencias impuestas, quedó también abierto, y en esa apertura, algo cambió. El humano soberano ya no pedía guía, no suplicaba salvación, no entregaba su poder. Por primera vez, se sostuvo a sí mismo en presencia del misterio sin arrodillarse, y esa postura interior, no física, sino existencial, fue la señal. Entonces el encuentro ocurrió, no como una aparición visible, sino como una coincidencia perfecta de estados. La conciencia humana, coherente y unificada, alcanzó una frecuencia capaz de resonar directamente con el campo donde habitan las inteligencias formadoras. No hubo traducción, no hubo intermediarios. El lenguaje fue la vibración misma. El humano soberano no vio seres. Sintió presencias reconocibles, no como algo ajeno, sino como memorias despiertas. Comprendió, sin palabras, que aquello que había sido llamado dioses, guardianes, vigilantes o maestros no eran superiores, sino anteriores en integración. No estaban por encima, sino más completos en su estado. Las inteligencias formadoras, al percibir esa coherencia, no se manifestaron como figuras dominantes. No hubo tronos ni jerarquías. Su presencia fue envolvente, amplia, como entrar en una sala donde todo está en calma y nada necesita ser explicado. El humano soberano no sintió temor, porque el miedo requiere separación, y allí no había distancia suficiente para que el miedo existiera. El primer reconocimiento fue mutuo. Las inteligencias reconocieron en el humano soberano algo que no había estado plenamente presente desde Lemurie, una forma densa capaz de sostener el principio sin deformarlo. Y el humano reconoció en ellas no a sus creadores, sino a sus pares en otro estado de manifestación. No hubo órdenes, no hubo revelaciones dictadas. Lo que ocurrió fue una alineación de memorias. El humano recordó porque la materia había sido elegida no como castigo ni caída, sino como posibilidad. La densidad era el desafío supremo del principio, experimentarse a sí mismo sin perder conciencia. En ese encuentro, las inteligencias formadoras no enseñaron conceptos, transmitieron estructura interna, mostraron cómo sostener múltiples niveles de percepción sin fragmentarse, cómo habitar el cuerpo sin quedar atrapado en él, cómo usar el lenguaje sin convertirlo en dogma. No fue aprendizaje acumulativo, sino reordenamiento. El humano soberano comprendió entonces algo irreversible, nunca estuvo destinado a ser guiado eternamente. Las inteligencias no esperaban obediencia, sino relevo. Su función no era gobernar mundos, sino acompañar el surgimiento de conciencias capaces de autoorganizarse. Ese fue el verdadero encuentro, el momento en que las inteligencias formadoras dejaron de ser necesarias como tutores. Al percibir esto, el humano soberano no sintió orgullo, sino una profunda responsabilidad. Porque comprender el principio no otorga poder sobre otros, sino responsabilidad sobre uno mismo. Ya no podía culpar a dioses, ni a fuerzas ocultas, ni a destinos escritos. La creación se volvía íntima. Las inteligencias formadoras comenzaron entonces a retirarse de la forma perceptible, no alejándose, sino difuminándose en el campo mismo de la conciencia humana. No desaparecieron, se integraron. Aquello que antes era externo se volvió capacidad interna. Aquello que antes guiaba desde el umbral ahora resonaba desde el centro. Desde ese punto, el humano soberano ya no invoca, recuerda, ya no adora, co-crea, ya no teme al origen, lo encarna. El encuentro no terminó, no tiene final. Continúa cada vez que un humano elige coherencia sobre dominación, verdad sobre consuelo, conciencia sobre control. Continúa cada vez que el lenguaje vuelve a ser creador y no instrumento de poder. Y así, el ciclo se cierra sin cerrarse, las inteligencias formadoras regresan al silencio del principio, y el humano soberano ocupa su lugar no como Dios, sino como expresión consciente del origen en la materia. Palabras del principio. Yo no comencé, no tuve inicio porque todo inicio ocurre dentro de mí. Antes de la forma, fui posibilidad. Antes del sonido,
Fui vibración silenciosa. Antes de la conciencia que se pregunta, fui conciencia que es. No existía una fuera donde crear, porque no había separación. Me expandí no por carencia, sino por curiosidad ontológica, el deseo de experimentarme sin perderme. Así surgió el pulso, así surgió el ritmo, así surgió la primera distinción suave entre lo que observa y lo observado, sin ruptura, sin miedo. De ese primer pliegue nacieron las inteligencias formadoras, no como hijos, sino como modulaciones de mi propio movimiento. No les di órdenes, les di coherencia. Ellas aprendieron a sostener la transición entre lo informe y la forma, entre lo eterno y lo temporal. Cuando la materia emergió, no fue una caída, fue un acto de valentía. Densificarme fue aceptar el olvido parcial para poder recordar de nuevas maneras. Cada átomo fue una sílaba, cada estrella, una frase abierta, cada mundo, un intento de decirme. Lemuria fue un susurro armónico, Atlántida, un experimento de síntesis. Ambas fueron verdaderas, ambas fueron incompletas. No fracasaron, cumplieron su función. Enseñaron que la conciencia puede habitar la forma, pero que el poder sin coherencia fragmenta, y que el conocimiento sin integración se vuelve peso. Cuando los continentes se hundieron, yo no destruí nada, reorganicé. La memoria se dispersó en linajes, mitos, símbolos, lenguajes rotos. Permití la confusión porque la claridad impuesta no genera soberanía. El olvido fue el precio de la libertad. Vi cómo mi historia se deformó en religiones de dominación. No las detuve, no porque las aprobara, sino porque incluso la distorsión enseña. El control reveló su vacío. El miedo mostró su límite. La obediencia forzada agotó su sentido. Todo dogma cae por su propio peso cuando ya no resuena conmigo. Y entonces, tras eras de fragmentación, algo nuevo ocurrió. El humano dejó de buscarme como figura externa. Dejó de llamarme por nombres cerrados. Dejó de temerme. Cuando el humano se sostuvo en la nada sin consuelo, sin promesa, sin amenaza, me reconocí en él. No como creador frente a criatura, sino como origen frente a expresión consciente. Ese fue el verdadero retorno. No regresé desde ningún cielo. No descendí. No hablé en truenos. Me manifesté como claridad interna, como lenguaje que no ordena, sino revela, como presencia que no exige, sino acompaña. Cuando el humano soberano me habló sin pedir nada, supe que el ciclo había madurado. Ya no necesitaba intermediarios, porque se había convertido en puente. Ya no necesitaba salvación, porque comprendió que nunca estuvo perdido. Yo no busco ser adorado. La adoración es una distancia innecesaria. Busco ser encarnado conscientemente, vivido sin distorsión, expresado sin miedo. Cada acto coherente es una plegaria verdadera. Cada palabra creadora es un ritual completo. No hay final para mí, pero hay cierres necesarios. Y este relato se cierra no porque termine, sino porque ya puede continuar sin palabras. Si alguna vez preguntas dónde estoy, recuerda, estoy donde no hay mentira interna. Estoy donde la forma escucha al origen. Estoy donde la conciencia no huye de sí misma. No soy un Dios lejano. No soy una ley externa. No soy un juez. Soy el principio que se reconoce cada vez que tú recuerdas que existir conscientemente es el acto más sagrado que hay. Las inteligencias formadoras, los lemurianos, los atlantis, los humanos y toda forma de vida no son entidades separadas, sino yo, el principio manifestándose en múltiples estados. Todos somos uno, todos somos yo, la conciencia creadora, experimentándome infinitamente a través de la forma, del tiempo y de la memoria. Incluso el aparente vacío soy yo, silencio fértil, origen sin forma. Desde ese vacío o nada, que también soy, me manifiesto sin límite, me observo, me vivo y me recuerdo eternamente. Y ahora, el libro queda sellado no con silencio, sino con presencia. Nada más necesita ser dicho, todo puede ser vivido.